Hola, buenos días, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto de poder también en esta mañana de día domingo 5 de julio ya, de poder llevarles a ustedes también la palabra del Señor y poder bendecir sus vidas y poder cada día ir conociendo más la voluntad del Señor. Así que el Señor les bendiga y quiero en esta mañana seguir compartiendo. Hemos estado viendo el tema de las parábolas que tienen una gran enseñanza espiritual. El domingo anterior estuvimos viendo que nosotros fuimos llamados a ser la sal de la tierra. Y el domingo anterior también estuvimos viendo que somos llamados a ser la luz del mundo. Y hoy día quiero compartir con ustedes en el libro de Mateo capítulo 7, que también habla de una parábola y podemos sacar una hermosa enseñanza también para nuestras vidas sin perder el horizonte de saber que aun cuando estamos en pandemia, podemos entender que tenemos que seguir entendiendo la palabra del Señor, sus propósitos para nuestras vidas y también lo que Él quiere que hagamos. De tal manera que en el libro de Mateo, capítulo 7, de los versículos solamente vamos a ver del versículo 24 al 27. Y no nos olvidemos que cuando hablamos de una parábola, siempre doy como introducción qué significa en el griego una parábola. Y dijimos que parábola es una comparación, un proverbio o una narración de un suceso fingido del que se deduce por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza espiritual. Hoy el Señor nos habla acá y quiero leer la palabra del Señor. Dice así en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon con grandemente aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amados hermanos, yo sé, amigos, que usted ha leído y ha escuchado muchas veces esta parábola. Pero sabe, toda parábola tiene una enseñanza importante, espiritual, que también nos ayuda para estos tiempos. Y a través de esta parábola, quiero que veamos en primer lugar el contexto o lo que significaba construir casas en aquellos tiempos, no como hoy. Y quiero compartir algunos datos y aportes significativos antes de introducirnos más a fondo en esta parábola. Al mirar la urbanización de estos tiempos y la estructura social en la que vivimos, nos cuesta muchas veces asimilar muchas veces esta parábola. Lo primero, amados hermanos y amigos, que debemos saber que las antiguas civilizaciones urbanizaban cerca de las riberas o de los ríos, puesto que la principal fuente de agua siempre han sido los ríos, y obviamente esto tenía sus riesgos, ¿no es cierto? Puesto que antes a una creciente por las lluvias, sobre todo en las estaciones tropicales, las mismas podían causar muchas pérdidas materiales en aquellos tiempos bíblicos, ¿ya? Otra cosa que hemos heredado de las civilizaciones son las construcciones y su ingeniería. Hoy se basa que una casa sin cimiento es una casa inestable, frágil ante cualquier eventualidad climática o consecuencias que pueda salir de esta situación. Por otro lado, hermanos y amigos, una casa con cimiento tiene una mayor estabilidad, ¿ya? En terrenos rocosos, duros y firmes. Por el contrario, una casa con cimiento en una playa es totalmente
en vano no tiene firmeza. Y eso es importante entender que en los tiempos bíblicos, cuando Jesús habla de esta parábola, está hablando porque la costumbre bíblica era construir casas cerca de los ríos o la ribera y que a veces traían gran, ¿no es cierto?, viento o levantaban inundaciones, y a veces las casas que estaban sin solidez era grande la pérdida. Ahora, hermanos, amigos, podemos entender algunas aplicaciones de esta parábola en nuestras vidas. Evidentemente, esta parábola no es una enseñanza para que literalmente nosotros construyamos una casa en cimientos de roca, ¿no es cierto? No una casa donde podamos vivir, pero a la vez también nos ayuda, sino una analogía sobre dónde y en qué debe estar fundamentada la vida cristiana, la vida de una persona que se acerca a Dios. Todos sabemos, como dice la Escritura en 1 Corintios 10:4, que la roca es Cristo Jesús, que con Cristo todo podemos, que nos fortalece, como dice Filipenses 4:13. La cuestión es si verdaderamente hemos o estamos construyendo nuestras vidas en Él, si nuestra vida está sujeta al señorío del Cristo. Debemos preguntarnos en quién o en qué confiamos y si eso será suficiente para contrarrestar las adversidades que habrán de venir o vienen a la familia y a la vida de cada uno de nosotros. Una de las cosas que primeramente debemos comprender es que esta parábola no es una parábola para calificar a las personas. Esto no es como a muchos cristianos se les ha enseñado equivocadamente, que esta parábola identifica a los cristianos como sabios y a los del mundo como necios. Esta parábola no dice de los del mundo son los necios, ¿se da cuenta? Y que los cristianos son todos los sabios. Esta parábola es para identificar si somos un cristiano sabio o una cristiana sabio o necio. Cristianos sabios o necios. Así que deberíamos nosotros ver y ser en esta enseñanza, entender que aquí está hablando sobre cristianos. Lo que muchos no saben es que esta parábola es una parábola de advertencia. Escúchame bien, es una parábola de advertencia, de amonestación y de exhortación y también de incitación. Escúchame bien, lo más importante en esta parábola es la advertencia, es que siempre vendrán pruebas, siempre vendrán tribulaciones. No podemos predecirla, como tampoco vamos a poder evitar las pruebas. Las pruebas no se evitan, se superan. Ya hay una sola manera de soportarlas, todo lo que venga a nuestras vidas. Esta parábola, por una parte, identifica o hace distinción entre los cristianos que oyen y llevan por obra las palabras del Señor Jesucristo, de los cristianos que oyen y no son hacedores de la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, amigos, la palabra describe y enseña la forma, la manera de cómo contrarrestar la adversidad, ¿ya?, que habrá de venir. Escúcheme bien, la Biblia nos enseña esto. De esto se trata esta parábola, de cómo afirmarse para contrarrestar, para resistir las tribulaciones, las aflicciones, las pruebas que vamos a sufrir, porque para entrar en el reino de Dios es necesario pasar por tribulaciones. Debemos soportar las tribulaciones, puesto que nuestra fe ha de ser probada hasta el final. Y hoy lo actual, esta pandemia, este virus, también es una, ¿no es cierto?, tribulación, es una prueba, en donde también nadie estaba preparado, pero debemos de entender que todavía quizás son dolores,
son todavía comienzos de situaciones que vendrán al mundo y somos parte del mundo y que tenemos que entender que estas cosas no las podemos evitar. Pero también la palabra nos quiere enseñar algo para poder evitar y soportar todo lo que pueda venir. En el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, la palabra de Dios dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué importante poder entender esta parábola, ¿cierto? Primera de Pedro 1, capítulo 6, ya dice así, capítulo 1, versículo 6, en lo cual a vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Hermano, hermana, aún más podemos escuchar un verso más de la palabra en Romanos 8, 36 y nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Entonces, hermano, ¿de qué manera vamos a poder resistir las adversidades venideras? La respuesta es escuchando la palabra del Señor Jesús y cumpliéndola. En otras palabras, es muy importante entender que la palabra de Dios debemos de escucharla, leerla, pero debemos de obedecerla, llevándola por obra, llevándola a cabo. Esto es lo importante de esta parábola. Por esto es un gran complemento de esta parábola. Es lo que escribe también Santiago, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo en el capítulo 1, versículo 22 y 25 en adelante. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amado hermano, amigos, iglesia, qué importante hoy, en los tiempos actuales que estamos viviendo, entender esta parábola. ¿Por qué? Porque hoy día el mundo, la gente quiere vivir no bajo la autoridad de la palabra. Hoy día hay muchos cristianos gaticas que hablan de la palabra y no la practican. Hoy día es tan importante entender que muchas veces muchos cristianos, muchas personas abandonan la fe, muchas veces se derrumban porque hoy la palabra no ha sido el fundamento de su vida. Quiero decir que en esta sociedad que estamos viviendo, una sociedad antibíblica, muchos matrimonios están destruidos, muchos jóvenes, muchas familias, porque no tienen el verdadero fundamento. Podemos ser oidores, podemos ser lectores, pero de nada sirve si no ponemos una prioridad en nuestra vida de ser hacedores de la palabra del Señor. Ser hacedor de la palabra es buscar el reino de Dios y su justicia. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, amigo, iglesia, escúcheme algo más sobre esto. Lo que nos cuesta entender como cristianos es que llevar esto por obra nos dará el beneficio de la promesa de que todas aquellas cosas que nos preocupan según la carne, comida, vestimenta, se da cuenta, casa, bienes, cosas, etcétera, serán añadidas
serán agregadas, serán incorporadas, aún más serán aumentadas, hermanas y hermanos queridos, mientras que el hombre, entre ellos muchos cristianos, luchan por su subsistencia, luchan por mantener un trabajo, una familia, adquisición de bienes, propiedades, mientras luchan por su seguridad y a la de los suyos, apuestan todas sus fuerzas en este mundo. Y hacerlo no se dan cuenta que solo están construyendo sobre la arena y dejan de lado la palabra del Señor Jesús, dejan de lado las promesas del reino de Dios, no le damos importancia, no son prioridad en nuestra vida. Así que lo que verdaderamente debemos preguntarnos es, ¿por qué intentamos justificar una vida en este mundo? ¿Por qué dejamos que las cosas de la carne, estudios, trabajo, sobreesfuerzo, sobrecargas, interrumpan nuestra obediencia hacia la ley del Señor para cumplirla? Muchos cristianos consideran que Dios les va a dar entrada en el reino por el hecho de haber trabajado más de 10 horas diarias por la familia. Muchos esperan equivocadamente una corona por haberse desgastado sirviendo y ayudando a sus seres queridos. La verdad, hermanos y amigos, es que a Dios no le importa en absoluto lo que el hombre haga con sus manos. No mira con agrado el esfuerzo y la pérdida del tiempo según la carne. ¿Me entiende? A Dios lo que le interesa del cristiano, de su seguidor, de su iglesia, es si ha obedecido al Señor Jesús. Porque el Señor nos da promesa de que Él nos sustentará, Él va a proveer, Él va a añadir. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de estas promesas y lo que más le interesa al Señor es si hemos obedecido o estamos en obediencia en la palabra del Señor. Si ha creído en el Evangelio, si se ha sujetado a la ley y a sus mandamientos, si ha puesto por obra las palabras del Señor, Dios espera del hombre su santificación, su obediencia, sus oraciones cotidianas, sus lecturas diarias de las Escrituras, como dice el Salmo 1, ¿cierto? Y dice, en su ley medita de día y de noche. ¿Se da cuenta cuál es lo que realmente hoy la familia, la iglesia debe estar haciendo para que, sabiendo que cuando vengan las adversidades, las pruebas, las aflicciones, hay algo que tiene que sostenernos? Y es la palabra. Pero no solamente oírla, no solamente leerla, sino llevarla a cabalidad, a obedecerla, practicarla. Ahora, hermano, hermana, amigo, ¿por qué construyen sobre la arena? ¿Por qué construimos nuestras vidas, la familia, el hogar en la arena? Porque las personas quieren vivir en la ciudad, en este mundo. Porque responden a la corriente y al curso de una sociedad urbanizada estructuralmente en reglas y leyes totalmente ajenas a la de Dios. Es verdad que estamos en el mundo. Es verdad que tenemos que cumplir responsabilidades. Pero esto nos lleva, como dijo el apóstol Pablo, no os conforméis, no os adaptéis a este mundo. Y eso es porque construimos en la arena. Pues por muchas razones, puesto que buscamos seguridad en este mundo, buscamos dinero, buscamos bienestar, quiere tener a los médicos cerca, quiere el entrenamiento y las diversiones de esta civilización, de este mundo. Un cristiano no se da cuenta que al poner su confianza en el sistema, conformarse a este mundo, lo que verdaderamente está haciendo es o estamos edificando en la arena. La arena es un terreno inestable. Esto es importante. Es inestable. Tan inestable como el dinero, tan inestable como la economía, tan inestable como, ¿no es cierto?, vemos el trabajo, tan inestable como la salud, tan inestable como los sentimientos, tan inestable como las posesiones y la economía. Y justamente cuando vienen las pruebas, ni el dinero, escúchame bien,
Ni la economía, ni las emociones les sirven para luchar contra la adversidad. Antes, por el contrario, lo pierde todo. Y escúcheme algo más. Basar nuestra fe en nuestras emociones y no en la convicción de la palabra, también estamos fundando sobre la arena. Nuevamente pregunto, a usted, a mí, a aquellos que escuchan esta cápsula de la prédica, ¿dónde estamos edificando en este tiempo? ¿Sabe? Hay unos versículos en Proverbios que son muy interesantes para seguir entendiendo esto. Lo sabio y lo necio. El Señor habla de ser sabio. El Señor habla de no ser necio. Pero no le está hablando a los inconversos, sino a la iglesia, a nosotros, a usted. Y en Proverbios 10:23 dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre del entendimiento. Y aún más Proverbios 10:25 nos dice, como pasa el torbellino, así es el malo, no permanece, mas el justo permanece para siempre. Proverbio 21:12 dice, considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Y aún más, otro versículo en la Escritura, Proverbio 25:14 dice, como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa libertad, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, amados amigos, qué importante. Filipenses 3, versículo 17 al 19 dice lo siguiente. Hermano, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando. Fíjese como el apóstol Pablo habla, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermano, qué importante es hacer en este tiempo una diferencia en mi vida, de poder dejar de estar construyendo en la arena y volvernos a la roca, volvernos a la sabiduría que viene de Dios. Mire lo que dice Colosenses 3, versículos 5 al 8. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, no hacedores de la palabra de Dios, ¿se da cuenta? En los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojaos del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y hermano, amigo, la última cita en Timoteo 6:17 dice, 1 Timoteo, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, en la roca, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amados hermanos, qué importante es no desechar la palabra, es poder obedecerla como dijo el Señor a David en la palabra del Señor. Dios no se agrada de los sacrificios, ni en los holocaustos que muchos puedan ser. Lo que se agrada a Dios es de la obediencia. Eso es lo que a Dios le agrada. Y para permanecer en las tribulaciones, para permanecer en las pruebas, para permanecer en las aflicciones, para permanecer firme en los últimos tiempos que estamos viviendo, cuánto más necesitamos fundar nuestra vida, nuestra familia, nuestros valores, que es en la roca, en que es Cristo el Señor. Para concluir en esta mañana, quiero concluir diciendo y viendo una autoevaluación a nosotros también.
al analizar la advertencia de esta parábola, no se olvide, nos lleva a considerar nuestro propósito en este mundo, ¿cierto? Y la pregunta ¿es Cristo la roca en la que estás edificando tu vida 100%? ¿Te sujetas al señorío de Cristo o haces lo que bien te parece? Cuando te afecta las actividades según la carne en tu vida cristiana, ¿cuánto nos afecta? ¿Cuánto nos lleva a alejarnos del Señor? Considera lo que estoy compartiendo en esta mañana. ¿Estás orando todos los días? ¿Estás leyendo y meditando en las Escrituras? ¿Estás trabajando, convirtiendo la ley espiritual en buenas obras para que el mundo pueda ver que en ti está la luz que Dios nos mandó a hacer? Hermano, hermana, que el Señor nos ayude, porque hoy nada nos sostendrá, nada nos ayudará a soportar lo que venga si no estamos fundando nuestros valores, nuestra familia, si no estamos heredando la fe a nuestra familia. Hermano, hermana, iglesia, nada sostendrá si nosotros estamos entregando un evangelio distorsionado, un evangelio con libertinaje, un evangelio basado en nuestros apetitos carnales. De nada, cuando venga la prueba, cuando venga la adversidad, será la grande la ruina. Y si hoy ha habido una gran ruina en tu familia por haberte alejado de Cristo, Dios te puede restituir, Dios te puede restaurar, Dios te espera como el padre que esperaba al hijo pródigo. Vuelve a la roca, fundamentemos nuestra vida, nuestros valores, nuestra familia en la roca que es Cristo Jesús, en el verbo que es la palabra, y que nosotros somos llamados a ser hacedores de la palabra del Señor. Amén. Voy a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por ver una vez más esta enseñanza espiritual a través de la parábola, de entender dónde tenemos que fundamentar, edificar nuestras vidas. Señor, mira, bendice a la iglesia, bendice a la familia, al hermano, al amigo que pueda estar escuchando. No hay mayor seguridad, no hay mayor seguridad en este mundo que entregar nuestras vidas a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, ayúdanos a volver a edificar, ayúdanos a volver a edificar nuestras vidas, nuestras familias, y seguir permaneciendo siempre edificando en ti, Señor, porque tú vienes pronto. Y aun cuando vengan las pruebas y las tribulaciones, estaremos firmes, porque estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará? Tribulación, angustia, muerte, persecución. Nada, si estamos fundamentados, si amamos sobre todas las cosas al Señor nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Un abrazo junto a mi esposa, a mis hijas. Siempre le estamos orando y estamos siempre velando en nuestras oraciones para que el Señor les bendiga, les prospere. Dios les fortalezca, tengan una semana de éxito, de bendición, y no se olvide, sigamos fundamentando nuestras vidas en la roca que es Cristo Jesús.